¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar de las embarazadas y qué medidas deben adoptar frente al COVID-19. Para hablar de este tema nos acompaña Pía Villarroel, ella es matrona y además académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Pía, muchas gracias por acompañarnos. Hola, encantada de estar acá. Muchas gracias a ustedes también por estar difundiendo información hacia la comunidad. Y estar trabajando mucho, me consta, pidiendo las cápsulas, las opiniones, editando, trabajando y subiendo la información para tenerla disponible a la comunidad y en todos sus canales. De verdad, muchas gracias. Gracias, Pía, y gracias a ustedes también por colaborar con nosotros. Sí, lo primero que te quiero preguntar es, frente al COVID-19, ¿las mujeres embarazadas están dentro del grupo de riesgo? Sí, están dentro del grupo, así lo ha considerado la autoridad sanitaria respectiva nacional. Ya dentro también de sus normativas ha establecido de que las gestantes tienen prioridad en el sentido de hacer la cuarentena y de poder llegar a arreglo con sus empleadores, y también se recalca que tomen todas las medidas universales. Ahora, que las embarazadas tengan más riesgo de contagio o de enfermar gravemente, todavía está en discusión. Hasta ahora la voz hegemónica es que tienen el mismo riesgo que la población general, pero hay como todos los días estamos aprendiendo de SARS en la medida, de COVID, perdón, en la medida que va evolucionando la pandemia. Entonces, claro, han aparecido reportes que efectivamente tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave, pero los datos más globales dicen que tienen el mismo riesgo de ser admitidas en UCI, ¿ya? Y de desarrollar enfermedad grave que la población general. Ya, ok. Y frente a eso, ¿qué medidas deben adoptar? ¿Las mismas que a nivel general, por ejemplo? Sí, las mismas medidas que a nivel general. Ya, las medidas que han sido ampliamente difundidas por todos, lavado frecuente de mano, distancia social, y evitar principalmente, que estas son las dos más grandes, y el uso, y actualmente que se está agregando el uso de mascarilla en lugares públicos, sobre todo cuando no es posible mantener la distancia sugerida, que es al menos 1,8 metros. Claro, es recomendable que además sigan yendo a los controles, eso se conversa anteriormente, ¿qué es lo que está pasando? También la autoridad sanitaria modificó el esquema de controles. Nosotros en Chile coexistimos dos sistemas, uno público y uno privado. El sistema público controla alrededor del 70% de las gestaciones, alrededor, más o menos. Y el Ministerio de Salud ha direccionado a disminuir la cantidad de controles a lo estrictamente esencial. Esto es, se hace un primer control donde se solicitan los exámenes, se evalúa la gestación para ver si es de alto, bajo, mediano riesgo, y posteriormente se solicitan los exámenes, y el segundo control es a través de online. Yeah. Y después se cita a las 20 semanas y a las 25, a las 30, 34, 37 y 40. Se están espaciando para evitar la exposición precisamente de la gestante. Porque claro, no olvidemos que concurren a centros de salud donde también van personas que están enfermas, ¿no? Entonces lo que se hizo es dejar a lo estrictamente esencial. Claro, sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si existen alguna duda, alguna emergencia? ¿Cómo detectar ahí cuando necesito ir a un especialista? Claro, los servicios de salud también tienen instrucciones claras con respecto a facilitar el acceso a la consulta online. Entonces, distintas maternidades en los hospitales han puesto números telefónicos a disposición del público para que consulten antes de acudir o no, para evitar precisamente las aglomeraciones. También cada municipio, y me consta que en la séptima región, las matronas se han organizado muy bien para poder precisamente dar respuesta a estas directrices, y están estableciendo turnos de atención
Hay otros municipios que se han organizado en poder separar a la población que está sana. Otros municipios se han dispuesto de números telefónicos o acceso a través de vía online precisamente para la resolución, el acompañamiento y la atención y supervisión de exámenes. Perfecto. Independiente del COVID-19, ¿qué puede ser riesgoso durante el embarazo que se haga necesario la consulta ante un especialista? Principalmente ya sea la presencia de síntomas, o sea, en general el control prenatal está destinado a pesquisar condiciones que son asintomáticas. Las condiciones que son más bien sintomáticas requieren de consulta, pero como estamos en este contexto de pandemia, efectivamente hacer uso de los canales definidos. Acá en Curicó, acá en Curicó, el hospital de Curicó dispuso un número en todas sus redes de consulta directa a la maternidad. Entonces, la gestante que se encuentra quejada puede consultar previamente antes de tomar la decisión si ir o no ir al recinto. Claro. Y así también lo ha hecho la atención primaria y los otros niveles de atención. En ese sentido también existir confianza de que por lo menos con lo que hay se ha podido organizar para poder dar atención. Sí, y frente también a esta situación, ¿es recomendable que las mujeres sigan yendo, por ejemplo, a sus lugares de trabajo? Me refiero a quienes están presencialmente aún trabajando. La autoridad sanitaria estimó precisamente que las gestantes, dentro de sus normativas, pueden llegar a acuerdos con sus empleadores. Y la idea es que lleguen a acuerdos con sus empleadores para evitar la exposición. Dentro y las distintas salidas de acuerdo para que los empleadores, la gestante pueda ya sea reemplazar su trabajo por teletrabajo o bien llegar a un acuerdo para dejar o tomar las precauciones adicionales. Ya también hay que entender que en general en la protección laboral también hay otros actores implicados como los prevencionistas, los ingenieros en prevención, ya, las mutuales de seguridad y también las normativas que son bien drásticas, o sea, la gestación tiene que tener protección laboral. Si la autoridad sanitaria competente considera que, y esto es antes de la pandemia, si la autoridad sanitaria competente establece de que el trabajo representa un riesgo, la gestante debe ser cambiada de situación o debe ser cambiada de trabajo, de puesto, sin disminución de su remuneración. Y en el contexto de pandemia se viene a reforzar con medidas, con salidas alternativas, como las que gozan todas las personas que se han definido dentro de población de riesgo, enfermos crónicos, personas inmunodeprimidas, personas con enfermedades crónicas y las gestantes. Claro, sí. Tú mencionabas al comienzo que las mujeres, no hay evidencia que las mujeres tengan más riesgo de contraer el COVID-19, pero sí, por ejemplo, al momento de realizarse el examen, ¿tienen prioridad? En general, debiese tener, lo que se ha observado en gestante es que mantienen como la misma tasa de enfermedad leve o asintomática, o también la misma tasa de admisión a UCI. Pero lo que hay que tener en consideración con la población gestante, que si esa gestante llega a ser neumonía, va a ser mucho más grave. Porque el manejo es más complejo ventilatorio en la gestación, y esto también puede ser para influenza, puede ser para SARS-CoV, puede ser para otras enfermedades que también cursan con alteraciones respiratorias. Ahora, en el sentido de priorizar o no priorizar, desde las directrices mundiales, ya lo que va apuntando a esto, hacia la detección universal, ya, porque esto nos permite tomar medidas de aislamiento precisas. El virus es mucho más contagioso dentro de los primeros días y también poco antes de iniciar síntomas. Por lo tanto, poder determinar, hacer pesquisa universal nos va a permitir poder tomar acciones de prevención de transmisión a tiempo, ya antes de que sea más, pero necesitamos tener mayor capacidad de detección. Claro. Esto es para cualquier contexto, eso es una necesidad urgente, ampliar la capacidad de detección.
Claro, sí, perfecto. En cuanto, para despejar algunas dudas, las mujeres, por ejemplo, o las embarazadas pudiesen transmitir, ya si dan positivo ante COVID-19, ¿pudiesen transmitir el virus a sus hijos? Mira, la información hegemónica, me refiero a hegemónica, que es como la mayoría o lo que se tiende o lo que también ha sido transmitida a través de organismos como la OMS, es que no se ha encontrado carga viral en placenta, en líquido amniótico, ya, ni en las membranas, que es la bolsa amniótica. Ya, no he encontrado carga viral. Ya, sin embargo, hay reportes muy escasos, estoy hablando ya aislados, que sí han reportado, ¿ya? Pero lo mayoritario, lo hegemónico, es que no hay transmisión vertical. Y por lo tanto, lo que se aconseja es que la vía de parto sea la misma que está decidida en cualquier decisión. Ya no cambiaría ni la vía de parto, ni en caso de resultarse positiva, también puede amamantar a su recién nacido, ya tomando las medidas pertinentes, higiene frecuente de manos y uso de mascarilla. Ya, entonces por el momento no hay evidencia que señale que eventualmente una madre con No hay COVID-19 evidencia pueda... contundente, creo que eso es la Ya, precisión. No hay no hay evidencia evidencia contundente. contundente que pueda decir sí, se transmite. Sí, ¿Ya? y ya en el proceso de parto, mencionabas que se debe hacer como habitualmente está estimado. Pero, Sí, sin embargo, como esto está en constante evolución, ayer me topé con una publicación que es como del 13, 12, 13, que se estudia en Inglaterra, donde más o menos un 30% de mujeres eran COVID positivo y asintomáticas. Entonces, la voz está en extremar las precauciones universales, los elementos de protección personal en el personal sanitario que atiende a población gestante en situación de parto. sí, sí, eso te voy a preguntar en cuanto a las medidas que se deben tomar al momento del parto. Sí, la autoridad sanitaria también ha tomado medidas pertinentes en cuanto a restringir la circulación de personas, ¿ya? Y esto también tiene un costo de que se ha reducido la circulación de personas al interior de las maternidades, y eso también ha restringido las visitas, el acompañamiento, ya que también es una situación bien dolorosa para las mujeres que están cursando en esta etapa. Ya, Ya, ¿por qué? Porque también recuerda que estamos frente a un cuadro de que se transmite, que tiene transmisión presintomática. ¿Ya? Entonces eso también hace cambiar las estrategias de cuidados universales, ya no tan solo focalizar en grupos que estén sintomáticos, sino que para todos, ¿ya? Precisamente a raíz de esta condición de la pandemia. Ahora, lo que se pide y lo que están pidiendo también los gremios sanitarios y los organismos de funcionarios, ya sea colegio médico, colegio de matrona, es que se refuerce el acceso a los profesionales y al personal sanitario que trabaja en contacto directo con gestantes y con mujeres en situación de parto y posparto, puesto de que primero la mayoría es una población sana, ya que puede estar expuesta a contagio, ya que también el virus tiene una carga de contagio que es presintomático, o sea, pueden contagiarse antes de que presenten síntomas, ¿ya? Y hasta ahora que han levantado que los elementos de protección personal asignados a personal sanitario son insuficientes. Entonces, se necesita muchísimo reforzar eso, ¿ya? De que sean suficientes y que estén dentro de las prioridades, ¿ya? Los elementos de protección personal para las profesionales, técnicos, ¿ya? Y personal no médico y médicos que atienden a las mujeres en situación de parto o posparto. sí, respecto al parto, ¿a quiénes se recomienda que asistan finalmente? Lo que aquí tenemos como dos visiones y dos necesidades que necesitamos
tener diálogos y directrices claras para llegar a consenso. Por un lado, dentro de los resultados obstétricos, se ha visto, se ha observado, se ha comprobado con evidencia de muy buena calidad, ya que el acompañamiento por alguien significativo en la mujer en situación de parto, en trabajo de parto y parto, mejora los resultados, acorta el tiempo de expulsivo, acorta el tiempo de trabajo de parto, mejora la experiencia de la mujer en esta situación, y se ha visto múltiples beneficios. Por otra parte, también tenemos esta situación de pandemia, donde lo que desde una mirada muy drástica para poder contener el avance de esto es restringir la circulación de personas al interior de los establecimientos para evitar la transmisión. Entonces tenemos que hacer dialogar estas dos necesidades, porque por un lado no podemos descuidar los resultados obstétricos. ¿Ya? Chile tiene buenos resultados obstétricos, tiene buenos resultados maternos y fetales, ¿ya? Pero por otra parte también tenemos que dar respuesta a esta contingencia. Entonces, muchas veces esta restringir o incluso sacar al acompañante, o la acompañante significativo, responde más bien a una necesidad de cuidar los elementos de protección personal, porque los establecimientos puede que no estén en condición de proveer los elementos de protección personal a las personas que van de acompañante significativo. ¿Qué está pasando ahora? Si van acompañantes en este proceso de parto o están asistiendo solas. La mayoría de los establecimientos ha optado por restringir el acompañamiento y dejarlo solo en el periodo expulsivo, que es cuando ya el bebé está naciendo, ¿ya? Y posterior a ello, la mujer durante su hospitalización queda sin acompañante. Ya. Y entonces menos puede asistir la familia, los amigos, como muchas veces veíamos que iban a visitar al bebé. Imposible ahora. Imposible. Perfecto. Porque precisamente no tenemos ni capacidad de detección universal, ni elementos de protección para proveer. Claro, y los elementos de protección finalmente son fundamentales. Exacto, son fundamentales. Más en estos contextos donde no podemos tener más de un metro 8, lo que se sugiere, de hecho, 6 pies. Sí. Y en cuanto a la lactancia, Pía, también se ha comentado de que pudiese existir un riesgo al momento de amamantar al bebé. ¿Es así o también hay evidencia que desmiente eso? O sea, la voz hegemónica es que la mujer siga amamantando, porque después la lactancia es que va a proveer, la lactancia en general, sin contexto de pandemia, la lactancia cumple 3 funciones principales, ¿ya? La función nutricia, que es un alimento normal, ¿ya? Podríamos hablar de que mejor no, es un alimento normal, es lo que una guagua tiene que recibir, ¿ya? Por otra parte, tiene una función de contacto, una función afectiva, y por otra parte, a mi juicio, es una de las funciones más determinantes de la lactancia, es la función inmune. Ya la lactancia en la leche materna entrega inmunidad pasiva, o sea, anticuerpos listos, y además va entregando células que van a ayudar a madurar el sistema inmune. Por lo tanto, mientras el riesgo versus el beneficio en esta balanza, hasta ahora sigue siendo mucho más beneficioso amamantar que no hacerlo en este contexto. ¿Ya? Y lo que se recomienda para mujeres que son COVID positivas, ¿ya? Es que extremen las medidas de protección, o sea, mascarilla, higiene de mano, y que sigan amamantando, porque están proveyendo de inmunidad y de buenas chances. Tú mencionabas que la lactancia es fundamental y el apego también, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si una mujer con COVID-19 por problemas de salud no puede tener a su hijo los primeros horas? ¿Cuál es el rol, va a ser el rol ahí de la familia? Lo que se espera es que las instituciones tengan claro qué hacer frente a estas situaciones, salvaguardando a ambos, ¿ya? Ahora, si la mujer está en una situación de salud grave, ¿da? Conectada a un ventilador mecánico o está con una neumonía fulminante, que básicamente lo más probable es que el nacimiento se determine antes, porque así es más, tiene mejor chance de manejo la mujer que está en esa situación. Uno de los riesgos asociados al COVID es el mayor riesgo de nacimiento por cesárea y también el mayor riesgo de nacimiento prematuro.
Entonces, sí, va a depender mucho de la situación de ambos. ¿Por qué? Porque si tenemos una mujer que está en extrema gravedad y un recién nacido que tuvo que ser sacado para darle chance a la madre, y está hospitalizado, va a tener las mismas necesidades que cualquier recién nacido hospitalizado. Ahora, si uno piensa un poco más, si esa mujer es COVID positiva, probablemente su núcleo familiar también lo sea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se actúa también, frente a eso? Exacto, es cómo se actúa frente a eso. Y también generalmente se va aprendiendo sobre la marcha, y se van priorizando necesidades. El recién nacido necesita estar en contacto afectivo con alguien, es una necesidad tan importante como comer, como ser atendido, como ser higienizado, es una necesidad de primera línea, por así decirlo, el contacto afectivo con otro ser humano. Entonces, el llamado es dentro de las políticas públicas y de las directrices locales de cada establecimiento que también se tenga en consideración. ¿Qué pasa con la situación del recién nacido hospitalizado cuya familia está enferma? ¿Qué síntomas deben estar atentas quienes están embarazadas y que puedan quizás tener algún riesgo de contagio con COVID-19? Los mismos síntomas que la población general. Recordemos cuáles son. Claro, fiebre, tos, secreciones, dificultad para respirar, pérdida del olfato, que son los síntomas que están asociados. Entonces, frente a esos síntomas, acudir y también pedir y tener una conducta de proactiva y pedir el examen. Perfecto. Pía, te queremos agradecer que nos haya acompañado en este capítulo. Sin duda, esas recomendaciones van a ser muy útiles para quienes hoy estén embarazados o probablemente ya vayan a acudir al parto, ¿cierto? Sí, y vuelvo a reiterar los agradecimientos al trabajo que están haciendo ustedes, que es básicamente volver a acercar a las universidades, conectarlas con las comunidades. Y creo que es una de las lecciones que todas las comunidades universitarias han sacado en limpio de esta contingencia, de que podemos volver a dialogar y a estar al servicio de las comunidades. Y ese trabajo ustedes han sido un puente porque han reaccionado desde el día 1, han estado trabajando para acercarnos a la comunidad y eso se agradece. Sí, bueno, un trabajo que no sería posible sin la colaboración de los académicos, los profesionales que son parte de esta comunidad universitaria. Muchas gracias, Pía. Y nosotros nos separamos un momento y ya volvemos con más Hablemos de Salud. Y ya estamos de regreso y en esta etapa del programa vamos a hablar sobre el cuidado de enfermos, cómo ir monitoreando los síntomas, qué medidas además adoptar en casa. Para hablar de este tema saludamos a Bárbara Fernández, ella es académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca. Bárbara, bienvenida. Gracias, hola, buenos días. Bárbara, primero preguntarte si algún integrante de la familia presenta algún síntoma respiratorio. ¿Qué precauciones se deben tomar también para resguardar al resto de la familia? Bueno, cualquier persona que tenga dentro de su casa alguna persona con alguna sintomatología respiratoria, es importante, ¿no es cierto?, tener algunos cuidados básicos. Dentro de esos cuidados básicos, ¿no es cierto?, está realizar, ¿no es cierto?, o tratar de que la persona que esté enferma pueda ocupar un lugar de la casa, por ejemplo, su habitación, y no compartirlo con ella, ¿ya? Porque en esta etapa, ¿no es cierto?, en donde estamos también frente a la presencia del COVID, es importante mantenernos estos resguardos, ¿ya? Si pudiera utilizar una mascarilla, idealmente, ¿ya? Otra cosa que podemos hacer, ¿no es cierto?, es realizar la higiene de manos frecuente, que para toda enfermedad respiratoria es bueno con agua y jabón, y si tienen alcohol gel también. No tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias para evitar, ¿no es cierto?, tener contacto con las mucosas y de esa manera contagiarnos con cualquier patógeno. Importante también es mantener la higiene respiratoria. La higiene respiratoria, estamos hablando de que
cualquier persona en la casa que va a toser o a estornudar lo haga en pañuelos desechables y esos sean eliminados. O toser en el ángulo interno del brazo, ¿ya? Y posteriormente, ¿no es cierto?, tener un lavado de manos, ¿ya? Con eso nosotros evitamos estornudar, ¿no es cierto?, en las manos y que después estas manos puedan contaminar a otras personas, ¿ya? Y otras cosas que son adicionales y que son bien importantes es la desinfección de superficies con dilución de cloro, ¿ya? De todas las superficies de la casa, y esta superficie, ¿no es cierto?, incluye cocina, baño, ¿no es cierto?, superficies en donde las usemos de forma recurrente. Esto se hace para eliminar la carga bacteriana o viral que puedan tener la superficie cuando algún integrante de la familia tose, ¿no es cierto?, o estornuda y estas caen en esta superficie. Entonces, por eso se hace una desinfección de superficie y que se tiene que hacer mínimo una vez al día, ¿ya? Y es importante mantener todo el ambiente limpio y ventilado, ¿ya? Para la circulación de aire, y esto nos permite limpiar un poco el aire que está dentro de la habitación o dentro de las personas de las habitaciones y las personas que están dentro de la casa, ¿ya? Eso es súper importante dentro del contexto general, digamos. La desinfección entonces de las superficies una vez al día, y también la ventilación también es importante. Sí. ¿Ventilamos cada cuánto tiempo? ¿Todos los días también? Mira, claro, la ventilación tiene que ser mínimo una vez al día, pero idealmente pudiera ser 3 veces al día, siempre y cuando el clima nos permita hacerlo, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, por ejemplo, si está lloviendo, hace mucho frío, no podemos ventilar 3 veces al día, pero sí pudiéramos hacerlo una vez al día, ¿ya? De todas las habitaciones de la casa. ¿Hay un mejor horario? ¿Lo hacemos en la mañana, en la tarde? ¿Cuándo es más recomendable? No hay una recomendación respecto de los horarios, ¿ya? Lo que sí, si nosotros estamos a aprovechar el momento en que se está aseando la casa, ¿no es cierto?, poder ventilar, que es el momento más apropiado. ¿Y a qué señales debemos estar atentos? ¿A qué síntomas que vayan presentando la persona que en este caso estuviese enferma en nuestra casa? Cualquier patología respiratoria, ¿no es cierto?, puede presentar síntomas comunes. Dentro de estos síntomas comunes tenemos, por ejemplo, la tos, la fiebre, ¿no es cierto? Puede presentarse coriza, que es el muquillo, ¿no es cierto?, que nos sale de la nariz. Puede presentarse cefalea también, o mialgia. Ahora, eso es para la mayoría de los síntomas respiratorios en general y enfermedad respiratoria. Cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de influenza y de coronavirus, de COVID-19, la sintomatología es bien parecida, ¿ya? Y dentro de eso tenemos tos, mialgia, fiebre sobre 37,8, cefalea, dificultad para tragar, que es la odinofagia, y hay una dificultad respiratoria, ¿ya? Y esos son síntomas claves. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Dentro de los pacientes que han tenido COVID-19, aparte de los síntomas ya mencionados, ¿no es cierto?, algunos han presentado diarrea, ¿ya? Y eso es una particularidad. Ahora, no todos los síntomas se presentan en todos los pacientes, ¿ya? Puede presentar 2 síntomas, por ejemplo, de esos, y tener una enfermedad respiratoria. Claro. Sí, y en los más pequeños, ¿cómo identificamos esos síntomas? Muchas veces los niños no pueden verbalizar cómo se sienten o lo que les está pasando. Así es. Bueno, en los pequeños, ¿no es cierto?, sobre todo a quienes no se pueden comunicar, ¿no es cierto?, todavía porque son muy chiquititos, en general van a presentar fiebre, ¿ya?, que es como una de los síntomas más frecuentes. Podrían presentar tos, ¿ya?, y irritación en general, ¿ya?, decaimiento. Esos son los síntomas con mayor frecuencia que se presentan en los pequeños. También podrían presentar rechazo a la alimentación, ¿ya? Que es por el dolor, ¿no es cierto?, al tragar. Eso configura dentro de los síntomas los más frecuentes, ¿ya?, que podríamos en forma fácil detectar, ¿sí? Una vez que tengan estos síntomas, es bueno poder consultar con un médico, ¿ya?, para descartar el tipo de enfermedad respiratoria que pudiera tener.
Bárbara, ¿y qué medidas de autocuidado debe tener el integrante de la familia que en este caso se enferma y está en casa? Bueno, en general se recomienda, ¿no es cierto?, que el paciente que está en casa y tenga sintomatología respiratoria, ¿no es cierto?, pudiera tener un buen autocuidado, ¿ya? Idealmente, ¿no es cierto?, a través, en el caso de haber sido diagnosticado con alguna patología respiratoria, llevar el tratamiento médico que se le indica y no automedicarse, ¿ya? Bien. Para las personas que no han sido diagnosticadas, ¿no es cierto? Lo primero y fundamental, reitero, la no automedicación, porque eso puede, en el fondo, no mejorar el proceso de la enfermedad, sino que, en el fondo, empeorarlo, ¿ya? Así que es mejor consultar a un médico antes. Es importante también mantener una alimentación saludable, ¿ya? Y esta alimentación saludable, rica en frutas y verduras, ¿no es cierto?, mantener una buena hidratación, ya, tomar bastante líquido en la casa, eso, ¿no es cierto?, va a favorecer, en el caso en el que tenga secreciones respiratorias, a diluirlas, ya, y mantener, ¿no es cierto?, una facilidad para la eliminación de esta expectoración. Y evitar, ¿no es cierto?, el consumo de alcohol, no fumar, porque el fumar, ¿no es cierto?, altera bastante el sistema respiratorio y la evolución que pueda tener la enfermedad, ¿ya? Realizar una higiene de manos frecuente, ¿ya? No tocarse los ojos, la nariz, y además, ¿no es cierto?, evitar, ¿no es cierto?, al tener contacto con otras personas de la casa, evitar, ¿no es cierto?, no hacerlo sin haberse lavado las manos, ¿ya? Porque es a través de las manos donde transmitimos un mayor número de gérmenes, ¿ya? Mantener una buena higiene personal también es súper importante. La higiene respiratoria, que ya lo comentamos anteriormente, que es importante porque de esa manera no puedo contagiar, ¿no es cierto?, al resto de la familia. Idealmente, si es que esta persona tuviera el acceso a una mascarilla, ponerse una mascarilla para cuando él esté compartiendo con otros integrantes de la familia, ¿ya? También se recomienda, en forma de autocuidado, y en realidad antes de presentar una enfermedad respiratoria, se recomienda la vacunación, ¿ya? Vacunación antiinfluenza, si corresponde para la edad, o si la puede adquirir en forma privada, ¿ya? Y intentar, ¿no es cierto?, evitar, mantener un distanciamiento físico con otros integrantes de la familia, porque es un paciente que va a estar tosiendo o que probablemente va a estornudar, por lo tanto un distanciamiento físico, que es lo que hemos hablado también con el COVID, de más de 1 metro, ¿ya? Claro. Inclusive recomendaría hasta 2 metros de distancia, ¿ya? Eso es uno de en general, en el contexto general de enfermedad respiratoria, es súper importante como autocuidado. Claro, si tú mencionabas el uso de la mascarilla, ahí al resto de la familia no se recomienda que la utilice o a los cuidadores, por ejemplo, en este caso. Mira, la verdad es que si estamos hablando de enfermedades respiratorias frecuentes, ¿ya? ¿Mm? No hablando del COVID-19, enfermedades respiratorias frecuentes, es ideal que la persona que está enferma pueda utilizar la mascarilla, porque si Ya, ella la que está tosiendo, ella es la que está tosiendo y está estornudando, por lo tanto eso queda atrapado en la mascarilla, ¿sí? claro. Entonces es recomendable que ella lo utilice. Ahora, si esta persona, por ejemplo, estuviera con una influenza, es recomendable, ¿no es cierto?, que aparte de utilizar esa mascarilla dentro de su habitación, la persona que esté cuidando al paciente pueda utilizar también una mascarilla como método de prevención, ¿sí? Con la influenza y sobre todo con el COVID-19 las medidas son mucho más estrictas. Hay una persona, por ejemplo, si presenta COVID-19 ya debiese aislarse totalmente del resto de la familia, ¿no es así? Sí, así es. Bueno, hay un número de precauciones o de medidas que se tienen que tomar estrictas en el caso de que el paciente tenga COVID-19. ¿Ya? Dentro de esta está, por ejemplo, él tiene que estar dentro de una habitación individual bien ventilada, y eso es obligatorio, ¿ya? Claro. Esa habitación, ¿no es cierto?, solo la puede ocupar él, que puede ser, por ejemplo, un dormitorio en la casa. También es importante
limitar el número de cuidadores con el paciente. O sea, idealmente sea una persona la que cuida a este paciente y que además sea la persona más sana que esté dentro de los integrantes de la casa, ¿ya? Ya. Importante restringir las visitas, o sea, no visitas al paciente, ¿ya? Evitar que el paciente esté en contacto con los otros integrantes de la casa en espacios compartidos, por ejemplo, el living, el comedor, ¿ya? Limitar su estadía dentro del hogar en estas semanas que él tiene que estar en aislamiento dentro de la habitación, ¿ya? El cuidador, como hablábamos, debe usar una mascarilla todo el tiempo que esté en la habitación de la persona enferma o atendiéndola, ¿ya? Eso es súper importante. Y si tiene guantes a disposición o tiene una pechera plástica, por ejemplo, también es recomendable que la use. Si no la tiene, ¿no es cierto?, es obligatorio utilizar una mascarilla. Posterior a que el cuidador atienda al paciente, tiene que ser eliminada esta mascarilla y tiene que lavarse las manos con agua y jabón, idealmente utilizar alcohol gel, ¿ya? Realizar el lavado de manos frecuente es súper importante. También es deseable usar toallas de papel, de no tener toallas de papel, que son desechables, ¿no es cierto? Utilizar, ¿no es cierto?, toallas de tela, pero estas, ¿no es cierto?, tienen que ser independientes, tanto para el cuidador, para la persona que está enferma, y toallas independientes para los integrantes de la casa, ¿ya? Ahora, ya lo comentamos, la higiene respiratoria debe ser practicada por todos los integrantes de la casa. Los desechos del paciente tienen que ir colocados en un contenedor con una bolsa plástica, la cual el cuidador después va a cerrar y posteriormente la puede ir a botar a los desechos domiciliarios, ¿ya? Pero tiene que ir todo dentro de una bolsita. Lo mismo con la ropa. Toda la ropa que salga de la habitación del paciente contagiado con COVID-19 tiene que estar, tanto ropa de cama, vestimenta, tiene que ir dentro de una bolsa. Esa bolsa se cierra y el cuidador la transporta hacia el lugar donde la va a lavar y la tiene que lavar con detergente, con agua, ¿no es cierto?, por ejemplo en la lavadora, idealmente con agua caliente, de 60 a 90 grados más o menos, y posterior a eso lavarla y secarla, ¿no es cierto?, secarla bien. ¿El agua caliente es un punto clave ahí? ¿Es importante que se considere eso? Sí, es importante, o sea, no es menor en realidad, porque tenemos que tener claro que el germen, el COVID, es un coronavirus que es susceptible al calor, ¿ya? Y es susceptible al calor, idealmente entre más caliente esté el agua, ¿no es cierto?, bueno, tiene que ser un agua caliente que no arriesgue, ¿no es cierto?, a la persona que está lavando y que no se vaya a quemar. Pero se acerca a los 60 a 90 grados Celsius, que es como un agua tibia caliente, ¿ya? Y de esa manera disminuimos además aún más el riesgo, ¿no es cierto?, de que quede dentro de la ropa. El virus, no obstante, el detergente y el agua ya son efectivos por sí solos, ¿ya?, para eliminar el germen. Sí. Hay espacios de la casa que son comunes, por ejemplo, no todas las casas tienen 2 baños. ¿Qué hacer si, por ejemplo, si un paciente, una persona contagiada con COVID-19, utiliza el mismo baño que el resto de la familia? ¿Qué medidas se deben adoptar ahí? Bueno, lo fundamental es que una vez que el paciente contagiado utiliza el baño, el cuidador debe hacer una desinfección con solución con cloro total del baño. ¿Ya? Esto implica todas las superficies que están dentro del baño, ¿ya? Una vez que haga esa desinfección, elimina los elementos con los cuales hizo esa desinfección, se lava las manos, ¿no es cierto?, y posterior a eso, los otros integrantes de la casa pueden utilizarlo, ¿ya? Siempre tiene que haber una desinfección de por medio. Perfecto. Si nuestro paciente o la persona integrante de la familia tiene COVID-19, es parte del grupo de riesgo. Ahí debemos estar atentos, por ejemplo, a cómo vaya evolucionando. Así es. Bueno, el hecho ya de que tú tengas un paciente, un integrante de tu familia con COVID-19, tú pasas a ser un paciente contacto, ya el resto de la familia. Todos van a ser un contacto de riesgo, ¿sí? Entonces,
¿qué precauciones o qué sintomatología nosotros debemos estar presentes o debemos estar pendientes? Lo primero es que presente cualquier sintomatología respiratoria, ¿ya? Eso ya lo hace un paciente, ¿no es cierto?, con una alta probabilidad de que haya sido contagiado con COVID-19. Porque como sabemos, el COVID-19 es altamente contagioso, ¿ya? Y hubo un periodo, ¿no es cierto?, antes del diagnóstico del paciente contagiado en que estuvo contagiando igual al resto de la familia. Por lo tanto, cualquier sintomatología respiratoria que tenga algún integrante de la familia ya es un riesgo. Por lo tanto, deben consultar, ¿sí? Para determinar si es una patología respiratoria distinta o si es un contagio por COVID-19. Perfecto. Sí, también, Bárbara, muchas personas, el llamado es a estar en nuestras casas, pero por alguna razón hay personas que tienen que salir, ya sea porque están trabajando de forma presencial o porque van al supermercado, a alguna farmacia. ¿Qué medidas deben adoptar, por ejemplo, al volver al hogar? Bueno, en general, bueno, cuando uno sale, ¿no es cierto?, una de las medidas importantes para salir de casa, ¿no es cierto?, es el uso de la mascarilla preventiva, ¿ya? Eso es importante. Idealmente, si tienes alcohol gel, tú puedes llevar tu alcohol gel, ¿ya? Y evitar, ¿no es cierto?, los lugares de mayor concurrencia de otras personas, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos cuando volvemos a la casa? ¿Ya? Cuando volvemos a la casa es importante, ¿no es cierto? Lo primero, al entrar a la casa, quitarnos el calzado donde nosotros, quitarnos el calzado que llevábamos puesto y tener una área sucia, ¿ya? Que en el fondo es el área donde vamos a dejar las cosas que nosotros traemos desde la calle, ¿sí? Entonces sacarnos los zapatos, ponernos otro calzado, ¿no es cierto?, para estar dentro de la casa, y además tener la precaución, ¿no es cierto?, de colocar las cosas que traemos, por ejemplo, si hemos ido al supermercado, las bolsas que traemos, colocarlos en esta área sucia para posteriormente desinfectarlo, ¿ya? Posterior a eso, como vengo con una mascarilla, tengo que lavar mis manos. Al lavar mis manos, puedo quitarme la mascarilla, ¿no es cierto?, segura, y desecharla en el caso de que sea desechable. De no ser desechable y ser de tela, tendría que llevarla, ¿no es cierto?, a lavarla inmediatamente, ¿ya? Porque no puede ser usada nuevamente si es de tela. Tengo que lavarla. Bárbara, en ese disculpa que te interrumpa, ¿cuál es la forma correcta de sacar la mascarilla? No tenemos una, pero quizás nos pudiesen ejemplificar. Bueno, la mascarilla, bueno, como tú sabes, la mascarilla cubre, ¿no es cierto?, en forma correcta, debiera cubrir nariz y boca, ¿sí? Hay mascarillas que tienen tirita, hay otras mascarillas que tienen elástico, ¿ya? La forma correcta es, primero, tenemos que lavarnos obligatoriamente las manos o aplicarnos alcohol gel, ¿sí? Después de eso, yo tomo desde la parte externa de las ligas o de las tiras y saco la mascarilla hacia adelante, ¿ya? Lo importante es que yo no manipule la zona anterior de la mascarilla, la parte de la mascarilla que estuvo expuesta, ¿sí? Porque esa es la que tiene la contaminación finalmente. Entonces, tomo esta mascarilla y la tengo que desechar inmediatamente en un contenedor con tapa. Ahora, si esta mascarilla es de tela, ¿ya? Porque esa es una mascarilla desechable, la mascarilla de tela, de igual manera, adopto el mismo procedimiento y la he hecho, ¿no es cierto?, a lavar en forma inmediata, ¿ya? Para poder eliminar los gérmenes. Posterior a eso, me tengo que lavar las manos de nuevo, ¿sí? Y de esa manera finalizo el retiro de la mascarilla, de forma segura. Bárbara, tú mencionaste que en nuestra casa debemos tener un área sucia. ¿Eso es ideal que se esté dentro, afuera o no importa? Mira, idealmente, bueno, en realidad es más cómodo que el área sucia esté dentro de la casa, ¿sí? Que es un área que está a la entrada de la puerta, que puede ser a un costado, ¿no es cierto? Puede ser un pequeño mueble en donde yo pueda dejar las cosas que traigo desde el exterior para posteriormente desinfectarlas, ¿ya? Si yo traigo bolsas desde el exterior con, por ejemplo, fruta, ¿ya? Voy a tener que sacar la fruta, ¿no es cierto?, para lavarla y eliminar esta bolsa. De lo contrario, si no la quiero eliminar, ¿no es cierto?, tengo que desinfectarla con cloro.
Y ese procedimiento se tiene que hacer en esta área. Entonces, por eso es importante que nuestras cosas que traigamos desde el exterior queden en esta área sucia mientras yo pueda hacer el proceso de desinfección, ¿ya? Y preocuparme yo de sacarme mis implementos que ya hemos mencionado, como la mascarilla, ¿ya? Porque si yo hago el proceso de no tener esta área y llego con mi bolsa y con objetos contaminados que pudieran estar, ¿no es cierto?, contaminados con este germen, yo voy y las dejo encima de la cocina y eso ya es un riesgo, ¿ya? Es muy común que pueda pasar eso, que llegamos con nuestras bolsas y lo dejamos desparramadas por toda la casa. Siendo bien honesta, esa medida de tener esta área sucia y de desinfección es una medida que es preventiva, ¿sí? Porque existen dos formas de contagio del COVID, que una es de persona a persona a través de las gotitas, ¿no es cierto?, que salen de nuestra boca, y la otra es a través del contacto directo con objetos que estén contaminados. Claro. Entonces, la posibilidad de que el objeto que yo traigo del exterior esté contaminado, existe siempre esa posibilidad, ¿ya? Teniendo en consideración de que el COVID no se muere en forma inmediata, el COVID permanece, ¿no es cierto?, en la superficie por un tiempo estimado dependiendo del material. Claro, y entonces la área sucia va a ser fundamental también para evitar algún tipo de contagio. Si tú también mencionabas el tema de los zapatos, los dejamos ahí y por un tiempo nos cambiamos, después volvemos a utilizar. ¿Qué periodo debe pasar para volver a utilizar esos mismos zapatos? Mira, la verdad es que esa es una, como te decía, una medida de prevención, ¿ya? Los zapatos, ¿no es cierto?, podrían estar, o sea, idealmente pudiéramos tener unos zapatos para salir al exterior, ¿ya? Y esos zapatos, una vez que se ingresan a la casa, ¿no es cierto?, podríamos utilizar alguna solución que pudiera desinfectarlo. Por ejemplo, el alcohol, ¿ya? El alcohol sirve como desinfectante y como antiséptico, o sea, sirve para desinfectar la piel, aseptizar la piel o desinfectar también los objetos inanimados. Entonces podríamos, ¿no es cierto?, tener estos zapatos, ¿no es cierto?, que nos sacamos en nuestra área sucia y posteriormente limpiarlos con alcohol, ¿ya? Y de esa manera quedan desinfectados, ¿sí? Y poder utilizarlos después. Pero idealmente, ¿no es cierto?, tener unos zapatos, un par de zapatos que yo pudiera cambiar y pudiera usar en el exterior y usar los otros zapatos en el interior de mi casa. Perfecto, se nos acaba el tiempo. Bárbara, te queremos agradecer por todos estos consejos, recomendaciones, medidas sobre todo de autocuidado fundamental para evitar el COVID-19 y también otras enfermedades respiratorias. Gracias a ustedes por la invitación. Perfecto, y así nosotros finalizamos un nuevo capítulo. Gracias por acompañarnos y siga junto a la compañía y programación de Campus TV.